Buenos días, mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Soy su profesora Mariel y vamos a avanzar un tema más en la materia de lenguaje. El tema que vamos a avanzar titula La aposición. Es una continuación de lo que habíamos avanzado, los modificadores directo e indirecto. Y este es otro modificador, aposición. La aposición forma parte del modificador indirecto. Y decimos que es la palabra o el conjunto de palabras escritas entre comas que van después del núcleo del sujeto y explican o especifican su significado. También es una construcción sintáctica. Esto quiere decir que implica más de una palabra, sino es toda una frase que está delimitada por comas. Ella nos da la información sobre el núcleo del sujeto y no altera el sentido de la oración. Veamos el siguiente ejemplo. Rafael, el panadero, se casó ayer. En esta oración vemos cómo Rafael es el sujeto. El panadero refuerza al sujeto, Rafael el panadero. Y que el predicado es se casó ayer. El núcleo del sujeto viene a ser Rafael, porque es de quien se está hablando. Y panadero está dentro de las comas, es la palabra que está dentro de las comas, es la aposición, que es una información extra que nos da, porque está aclarando lo que es Rafael. Por eso es una aclaración del núcleo. Y dice, ¿no? Rafael el panadero. Está indicando que Rafael es un panadero. Y como va entre las comas, es aclarativa. Es una información extra que nos está dando acerca de Rafael, indicando que él es panadero. Y de esta manera se escucha y se entiende mejor la oración. Rafael, el panadero, se casó ayer. Recordemos que se casó ayer es el predicado de la oración, porque aquí se encuentra el verbo. Entonces, la palabra que aclaras se llama aposición. Ahora hablemos que en la aposición existen dos tipos, que es la aposición explicativa y la aposición especificativa. Entonces recordemos, explicativa, especificativa. Hablemos sobre la aposición explicativa, que es la que da información adicional sobre el sujeto y esta va entre comas, por eso es explicativa, porque explica. En la siguiente oración, Sucre, la capital de Bolivia, tiene muchos habitantes. Tenemos que la oposición explicativa es la más común y contiene información adicional y debe ir siempre entre comas. Y esta explica ya, la información o es la información extra del núcleo del sujeto. Ya. Por eso es aposición explicativa. Recordemos que la palabra aposición se abrevia AP y la palabra explicativa EXP. AP-EXP. Entonces, Sucre es el núcleo porque estamos hablando de Sucre y lo que está explicando la llamada también aposición es la capital de Bolivia. Ahora en la siguiente oración, Jaime, mi hermano mayor, no pasó el examen final. Va la palabra entre comas, mi hermano mayor. Entonces, todo lo que va entre comas, y lo estoy resaltando con amarillo, es la aposición explicativa. Recordemos, porque va entre comas y está aclarando al núcleo del sujeto.
Ambos casos están dando una información adicional, tanto en la oración de Sucre, la capital de Bolivia, como Jaime, mi hermano mayor. Están aclarando la información sobre el núcleo del sujeto. Ahora hablemos sobre la aposición especificativa y decimos que es aquella que añade información al nombre para diferenciarlo de los demás. Recordemos que el anterior explicativa era, ¿no? Explicaba, reforzaba. Y aquí es una información ya que se añade, que se aumenta. Veamos el siguiente ejemplo. La avenida. Entonces se está añadiendo un nombre a esa avenida y va entre comas, entre comillas. Es una de las más largas. La posición especificativa es la palabra Sucre y como vemos va entre comillas. La posición especificativa añade información al núcleo para diferenciarlo de los demás. Es decir, se da en el nombre específico de la avenida del que se está hablando. O el nombre específico de alguien o de algo de lo que yo hablo, para que la persona que lo escucha sepa exactamente y es específico porque se está hablando de ese nombre que le pertenece a esa avenida. Otras características es que aparece unido al nombre que se forma el sintagma nominal, ¿ya? Entonces, por eso es una aposición especificativa del núcleo. Recordemos, la anterior iba entre comas, este va entre comillas. Veamos el siguiente ejemplo. El río Rímac atraviesa mi ciudad. El núcleo del sujeto es el río. Y la aposición es Rímac, aunque no está entre comillas, si se están dando cuenta, pero está especificando el nombre del río. Entonces, por eso es especificativo. Veamos el siguiente ejemplo. Los zapatos de mi hijo Juan están muy viejos. Veamos, esta es una oración completa. Entonces, aquí ya vamos a encontrar todo lo que necesitamos, tomando en cuenta el anterior tema que habíamos avanzado de los modificadores directos e indirectos. Y decimos que la palabra los es un modificador directo. Zapatos es el núcleo. Porque ¿de quién estamos hablando? ¿Sí? De los zapatos de mi hijo. Entonces, los zapatos de mi hijo Juan, ¿sí? Sería hasta ahí el sujeto. Está muy viejo, sería el predicado. Pero como vamos a analizar todo lo que se encuentra en el sujeto, decimos que los es el modificador directo. Zapatos es el núcleo porque es de quién estamos, de qué estamos hablando y a quién le pertenece, sería de mi hijo, sería el modificador indirecto. Pero el refuerzo del modificador indirecto es cuando colocamos la aposición, que sería el nombre. Entonces, aquí tiene. Los es modificador directo. Zapatos, núcleo. De mi hijo, modificador indirecto. Y Juan sería la aposición. Ahora bien, veamos el siguiente ejemplo. El viento que no para de soplar me ha despeinado. Fíjense primero que tiene acá comas. Entonces, cuando ya hay comas, ustedes tranquilamente van a poder identificar a qué tipo de aposición pertenece esta oración, ¿correcto? Pero analicemos bien, separando primero esta oración, sujeto y predicado. Y decimos, el viento que no para de soplar, hasta ahí es el sujeto, me ha despeinado. Este sería el predicado. Entonces, vamos a analizar todo lo que se encuentra en el sujeto.
El sería el modificador directo. Viento sería el núcleo. Como este está entre comillas, quien no para de soplar sería la aposición explicativa, porque está explicando cómo es el viento. Y me ha despeinado sería el predicado, y aquí se encuentra el verbo más su auxiliar. Entonces, en esta siguiente oración, recordemos que el viento que no para de soplar sería el sujeto en la oración. Viento es el núcleo del sujeto. El modificador directo es la palabra el, y que no para de soplar es la aposición. Pero esta va entre comas, y recuerden que si se le quita la coma, el viento me ha despeinado, no pasa nada, porque ya que está dando una información adicional a la aposición. Bueno, mis queridos estudiantes, ese fue un aprendizaje de las aposición, que simplemente son los que explican, especifican y refuerzan la oración. Muchísimas gracias y hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga.